Hola, buenos días. Nosotros somos el equipo número 3 y a nosotros nos tocó hablar sobre la expresión artística, reflejo del alma en el neoclásico. La pintura en el período neoclásico surge en Roma en el año 1760 aproximadamente, ya que los pintores buscaban retomar las artes de la antigua Roma y Grecia, se enfocaban en el dibujo, en lo colorido, la vida y lo estético o puro que te puede expresar una pintura. Hacían uso de colores claros y luces claras para ambientar. Características de estas pinturas míticas se llegaron a basar en la belleza, llegaron a basarse también en la armonía proporcional, llevando luz de colores claros para ambientar. Desnudos sin tocar la sexualidad, la temática del mundo siendo más clásico, una escrita perspectiva más lineal y hacia uso de signos ideológicos moralistas y heroicos. Bueno, pues hablaremos de los artistas y las pinturas del neoclasicismo. Sus principales pintores del neoclasicismo fue Jacques, Louis David en 1748 y 1825. Nació el 30 de agosto de 1748. Fue un pintor de gran influencia dentro del neoclasicismo. Buscó la inspiración de los modelos escultóricos y mitológicos de la antigua Grecia, basándose en su autenticidad y severidad. Es el máximo representante de la pintura neoclásica. Estuvo presente en la Revolución Francesa, formando parte del Club de Jacobino y siendo amigo de Robespierre. Jean-Augustin Dominique Ingres en 1780 y 1867 nació el 29 de agosto de 1780 en Montauban, Francia. Es el otro gran pintor dentro de la pintura neoclásica, defendiendo los valores del equilibrio y perfección en la armonía de las partes herederos del clasicismo, a partir de la presencia del dibujo sobre el color y creó las obras de una gran suprema suavidad. Fue aprendiz de Jacques-Louis. Así también como estos dos grandes pintores, sus obras se dividen en tres géneros: la pintura histórica, los retratos y los desnudos femeninos. Ejemplo de obras de pintura. Algunos de sus ejemplos son como estas tres imágenes que están aquí, que son Aquiles recibiendo a los embajadores de Agemón Ingres. La otra imagen, como podemos ver en la parte de abajo, es la Sagrada de Napoleón David. Y la tercera imagen del lado derecho en la parte superior, el rapto de la Sabina de David. La escultura neoclásica tiene su origen en Francia en los años 17 a 19. En fechas de la Revolución Francesa y el Imperio Napoleónico, tenía como objetivo mostrar la antigua tradición grecorromana. Con el paso del tiempo, la escultura creció y logró extenderse a América y Europa, donde también logró dejar su marca en el desarrollo de estos continentes. La escultura neoclásica hace uso de técnicas donde se resaltan las superficies pulidas y homogéneas, buscando la limpieza de la escultura, dirigida a ideales grecorromanos en búsqueda de la elegancia y serenidad. Las esculturas expresaban mucha vida con enfoque, presencia de desnudos, sin llegar al ámbito de la sexualidad, por pura admiración. Escultura neoclásica y algunas de sus esculturas neoclásicas y algunos de sus artistas. Algunos de sus artistas es Jean-Baptiste Piaget en Francia en 1714 a 1785. Fue conocido principalmente por la variedad de estilos y la originalidad de sus obras. Se considera que sus esculturas muestran la mayor parte del tiempo rasgos considerados atrevidos y encantadores. Otra de sus obras fue Voltaire desnudo. Una de sus obras fundamentales fue Voltaire desnudo y tuvo como objetivo dar a conocer al filósofo como un ejemplo a seguir para las generaciones futuras. También Antonio Canova de Italia en 1757.
a 1822, Antonio Canova fue un escultor italiano considerado uno de los máximos exponentes del neoclasicismo. El artista mantuvo una vinculación importante con la escultura desde que comenzó a trabajar junto a otros escultores cuando tenía solo 11 años. Las esculturas del neoclasicismo, algunos ejemplos de sus obras son Venus Victrix y Teseo Vencedor y Minotauro. Una de sus obras más relevantes de Teseo Vencedor y Minotauro fue una relación artística para la época. La pieza definió el final de la era barroca en la relación con la escultura y el pauto, la tendencia de un estilo griego para la realización de proyectos de gran envergadura, como podemos observar en la imagen de Ejemplos, obras, escultura neoclásica. Furias de Atenas. Una de sus obras más importantes fue la escultura que recibió por nombre Furia de Atenas. Hizo diseños para un monumento encargado por el conde de Mansfield, los cuales le dieron reputación como escultor a gran escala. Otros ejemplos de obras escultura neoclásica fue Thomas Banks. Fue un escultor inglés que aprendió a dibujar gracias a su padre y adquirió conocimientos de cómo tallar madera a una corta edad. Shakespeare, asistido por la pintura y la poesía. Una de las obras más reconocidas de Thomas Banks fue Shakespeare, asistido por la pintura y la poesía. La pieza fue un encargo que le realizaron para colocarlo en la Galería Boyd de Shakespeare, ubicado en una calle de Londres. Hoy hablaremos acerca de la interpretación del canon clásico. El canon clásico y su relación en el tiempo. Anteriormente, el concepto del canon apareció desde la antigüedad en los años del 40.000 y 5.000 a.C., como un primer impacto utilizando a las mujeres para la representación de la fertilidad. El canon pasó a significar un ámbito de arte que aquellas formas y de proporciones eran universalmente aceptadas por los artistas como obligatorias y esenciales para acceder. Los inicios del canon clásico no se basó o llegó en Grecia o en China. Todo empezó basado en Egipto. Ellos fueron los primeros en darse cuenta la preocupación de intentar interpretar figuras eternas. De ahí llegó su fórmula invariable. Pero en los griegos la armonía era un concepto completamente estético y primordial, de gran importancia, establecido por el gran Pitágoras, para que él representaba como el cielo y la tierra y el hombre, ellos estaban. Los grandes inicios del canon griego. Los griegos fueron considerados como una obra como imagen representativa, una imitación. A diferencia de los egipcios, el canon era considerado como la forma más flexible que se adapta a las necesidades de cada caso, teniendo en cuenta el escorzo del que se produce por la visión y la perspectiva. Los griegos, por su cultura eminentemente antropocentrista, mostraron un especial interés por la belleza y de las proporciones del cuerpo humano. Preocupados por ello, determinaron una serie de reglas matemáticas que regularan las medidas de las diferentes partes de las mismas figuras, tomando en parte que la figura humana como unidad de medida y de Policleto, o también conocido como el Viejo, fue uno de los mayores escultores conocidos en esa época. Él fue griego en el siglo V, procedente de Argos, que se desconocen
datos cronológicamente exactos, pero se estimula que fue algo más joven que mismo Mirón. Sus primeras obras se dataron a mediados del siglo, alcanzando su máxima fama ya a mediados del siglo 420. Policleto, lo mismo que Mirón, casi toda la mayoría de sus obras fueron hechas en bronce, pero ninguna de ellas llegaron hasta al momento siendo conocido. Las esculturas más emblemáticas de Policleto son las siguientes. Bueno, básicamente hay más esculturas, pero las más destacadas son las siguientes. A mi lado derecho es una de las obras más tempranas que realizó Policleto mientras era escultor. Fue realizado desde los 450 y entre los 440 a.C. Otra también fue la escultura que se realizó por una competencia en el siglo V de él contra otros escultores más emblemáticos. El de mi izquierda es el Doríforo, que fue la más destacada de entre ellos, siendo una escultura hecha por Policleto también datado en el año 450 y 440 también antes de Cristo. También el Diadumeno fue la estatua diseñada, realizado en el siglo V. En la del centro es una conocido no por su información, ya que los artistas más destacados en la época del canon griego fueron los que más llegaron a dar mayores importaciones, gracias por su conocimiento y también por sus métodos usados en esa época, como Mirón de Eleuteras, escultor también del siglo V a.C. El surgimiento del canon del siglo XIX apareció en el neoclasicismo por sus movimientos artísticos y literarios, surgiendo así ya a mediados del siglo XVIII, abarcándolo hasta el XIX, teniendo como primer base la renovación de valores fisiológicos y estéticos para un culto más razonable. Tres procesos que fueron fundamentales en el neoclasicismo fueron la aparición de la ilustración y de la iluminación, definiendo así la razón y el conocimiento y la secularización del propósito. También llegó el descubrimiento de más ruinas como el Herculano del 1738 y Pompeya del 1748, despertando así más el interés de intentar estudiar más culturas grecolatinas. Y por último fue la llegada de la doble revolución, que quiere decir es de que la llegada el gran propósito y fin del neoclasicismo llegó en la era de la educación y la moralización de la sociedad, como una construcción de proyectos más modernos. Los artistas y escritores, a través de sus obras, ayudaron también a difundir valores necesarios para poder volver a construir una sociedad más racionalista, moral, culta y progresista. Entre esos artistas existía una gran convicción por crear una estética que conformara un nuevo sentido al paso de la tradición a la modernidad.
Origen y evolución del pensamiento racionalista. La Ilustración buscaba educar, transmitir los conocimientos existentes de la época, combatir la ignorancia a través del raciocinio. En arquitectura, esa educación implicaba el conocimiento de las fuentes antiguas, tales como Vitruvio, Palladio y Vignola, quienes se basaban en los principios griegos y romanos de la arquitectura. Al ser un periodo de muchos avances tecnológicos, fue un nuevo tipo de arquitectura ligada a la Ledoux tecnología. ¿Qué es la Ledoux tecnología? Es decir, que a pesar de volver al pasado, se adoptó a los progresos de esta época. En ese momento, las iglesias y palacios dejaron de ser temas principales, por lo que surgen una serie de nuevos temas como viviendas, museos, teatros, fábricas, edificios de oficina, universidades, que parte de estos géneros fueron diseñados y o construidos por Ledoux y Boulle. Ledoux. Claudio Nicolás Ledoux nació el 21 de marzo de 1736 en Dormans, Francia. Fue un arquitecto urbanista francés neoclásico. Estudió arquitectura en 1753 a 1758, aprendiendo así matemáticas, dibujo, perspectiva, estereotomía, edificios militares, públicos y privados, aprendiendo la llamada arquitectura racional y clásica, respetuosa con los escritos de Vitruvio y apoyado con los dogmas de los 5 órdenes clásicos. Falleció el 18 de noviembre de 1806 en París, Francia. Principales obras en las que participó Ledoux. Una de sus principales obras fue la del parísimo Café Godin. En 1762, cuando tenía 25 años, el joven Ledoux realizó su primer encargo, la redecoración del parísimo Café Godin. Sobre los muros adosó unas pilastras formadas por haces de lanzas coronadas por cascos a guisa de capiteles. Entre las pilastras alternó espejos y anchos paneles de madera ricamente tallados y ornados con trofeos de armas. Otra de sus obras fue la del Château de Maupertuis. Un año después, en 1763, reconstruyó y embelleció el castillo situado en la cima de una colina, para el que dispuso un gran pórtico jónico, creó unos juegos de agua alimentados por un acueducto, levantando varias nuevas edificaciones, una faisanería, un pabellón para los guardias y otras dependencias. La fábrica de Salina Real. La fábrica fue construida de 1774 a 1779. En aquella época, debido a que la sal era una mercancía esencial, ya que servía como conservante de ciertos alimentos como la carne y el pescado, el gobierno decidió construir una canalización de agua salada llevándola a una fábrica, en este caso a la fábrica de Salina Real. La entrada conduce a un amplio espacio semicircular rodeado de 10 edificios donde se encuentran la tuneladora, la fragua y los 2 edificios de habitaciones para los obreros, los talleres de extracción de sal, los edificios administrativos, el pabellón del director y la capilla. Aquí en las imágenes se pueden apreciar en la parte superior derecha el pabellón del director, las fachadas exteriores de algunas de las edificaciones y las plantas de conjunto. Teatro de Besançon. Gracias a sus frecuentes estancias en el Franco Condado en razón de sus funciones, Ledoux fue elegido para construir el Teatro de Besançon. Este teatro era una sala de conciertos donde Ledoux se inspiró en las formas simples de la arquitectura de la antigüedad, como pórticos con columnas jónicas. Aquí también en la imagen se puede apreciar que su techo es en forma de pirámides, pues estos estilos clásicos con los que se inspiró Ledoux. Otra de sus obras fue la Rotonda de la Villette, construida en 1785. Esta rotonda es de piedra. En su fachada combina figuras simples e inspiradas en la antigüedad clásica, con una cruz griega externa y un vasto cilíndrico interior con un hueco cenital, a la manera de Palladio. En la planta baja, cada fachada consta de 8 columnas dóricas cortas y coronadas por un entablamiento y un frontón triángulo bajo. Boulet, Etienne Louis,
de 1728 a 1799, fue un arquitecto francés, entrando en forma parte de la Academia Real de Arquitectura en París. Se convirtió en el arquitecto en jefe de Federico II el Grande de Prusia. Diseñó una serie de casas particulares desde el 1762 a 1778. Aunque la mayor parte de ellas ya no existe, entre los ejemplos supervivientes destaca el Hotel Alexandre y Hotel de Browne, ambos en mismo país. Entre el 1752 y 1775 realizó varios arreglos para interiores de casas de nobles, entre ellos una para actualmente conocido como Palacio del Liceo, residencia presidencial. Su obra se consideró, por la eliminación de toda la armonización, una escala más enorme y repitiendo elementos como columnas de grandes series. Su primer formato en vida y su vocación inicial fue la pintura por parte materna. Fue pariente del pintor Franciscois Boucher, quien fue el iniciador de ese arte. Esta formación determinó luego como el arquitecto la importancia que otorgó al dibujo. Gracias a eso estudió la arquitectura bajo la guía de diversos arquitectos, ninguno muy destacado, fue miembro de la Academia desde 1762 hasta la suspensión de 1793. Uno de los proyectos más célebres de Canofalio fue un canofalio de una tumba vacía y de un monumento funerario erigido por el honor de una persona o grupo de personas para los que se desean guardar un recuerdo especial. Se trata de una edificación simbólica para Isaac Newton del 1642 al 1727, diseñado en 1784, cuyos dibujos y esbozos se conservan en la Biblioteca Nacional de Francia. El cenotafio sería una esfera de 150 metros de alto, unida en una base circular y cubierta de cipreses. Aunque la estructura se convirtió en nunca un sueño, fue agradado y circuló ampliamente en círculos profesionales. También se escribió la arquitectura, el ensayo sobre el arte, publicada hasta mediados del siglo XX. Su proyecto más célebre de cenofalio para Isaac Newton del 84, cuyos dibujos y esbozos se conservan en la Biblioteca Nacional de Francia. Ese diseño, gracias a ello, representó uno de los iconos de la llamada arquitectura visionaria, amplificando su estilo y de manera destacada. Sería una esfera de 150 metros de alto, hundida en una base altamente circular de cipreses. Aunque esta estructura no se construyó nunca ni se diseñó, llegó a ser grabado, circulado y ampliamente diseñado con profesionales. Fue una obra muy escasa y muy tratado de arquitectura y ensayo sobre el arte. No fue publicada hasta mediados del siglo XX. Romanticismo. El romanticismo es un movimiento cultural que se originó en Alemania y el Reino Unido a finales del siglo XVIII como una reacción revolucionaria contra la Ilustración y el neoclasicismo, confiriendo prioridad a los sentimientos. Es considerado como el primer movimiento de cultura que cubrió el mapa completo en Europa. En la mayoría de las áreas estuvo en su apogeo en el periodo aproximado de 1800 a 1850. Luego que se dio a su lugar el positivismo, en fomentó el pensamiento crítico y el empirismo como bases del conocimiento y la sociedad. Características: rechazo del neoclasicismo y la ilustración, exaltación de los sentimientos y la subjetividad, rebeldía ante las reglas del arte y la ilustración, culto del yo y del individualismo,
valoración de la originalidad, sublimidad, exaltación de la fantasía, nostalgia por el pasado, intereses de la Edad Media y del Barroco, intereses del exótico, intereses de los temas y culturas populares, nacionalismo, valoración de las lenguas vernáculas, temas del romanticismo, fuerte idealismo. Las pinturas del romanticismo son la pintura romántica, que su finalidad de esta pintura es la representación de los sentimientos sobre la razón. Otra de sus pinturas es la libertad guiada al pueblo en 1830. También está la pintura del caminante sobre el mar de nubes en 1818. La pintura que de 1820 fue devorando a sus hijos opositores. También tenemos la escultura del romanticismo, que fue un estilo artístico único que se apegó a las características del movimiento romántico de la época, en la cual iba contra los ideales clasistas y neoclasistas de otros estilos artísticos. Está la escultura de Francois Rude, de 1874-1855, que es un escultor francés quien nació en Dijon el 4 de enero de 1784. Estudió en la Escuela de Artes en la ciudad natal hasta que pasó a trabajo bajo órdenes del arquitecto Charles tras la Segunda Intervención borbona en Francia. Y sus obras romances más importantes fueron El niño pescador napolitano, Jugando con una tortuga y La Marsella, una obra que se encuentra en el Arco del Triunfo en París, que es considerada como una de las más relevantes del romanticismo. Barye era un famoso escultor francés que se destacó por su trabajo desarrollando obras esculturales de animales. Es considerado como el padre de la escuela animalier, que engloba a todos los artistas que se dedicaban a esculpir animales. Y pues nomás, uno de sus principales representantes fueron Joan Wolfgang, George Gordon, Jean-Jacques, Victor Hugo, Gustavo Adolfo y Edgar Allan. La escultura en el romanticismo fue un estilo artístico único que se apegó a las características del movimiento romántico de la época, el cual iba en contra de los idealismos clasicistas y neoclasicistas de otros estilos artísticos. El romanticismo se caracteriza por dar preferencias a la emoción, sus emociones obras, como también a los ideales individuales. Asimismo, también el romanticismo tiene sus principales representantes, los cuales son Johann Wolfgang y Jorge Gordon, Jean-Jacques, Raymond Leopardi, Victor Hugo, Gustavo Adolfo y Edgar Allan Poe. El realismo. Realismo. El movimiento literario surgió en Francia a mediados del siglo XIX como reacción al romanticismo subjetivo y fantasioso. Se define fundamentalmente por buscar
La descripción detallada del ambiente social, el contexto es importante, las conductas y vivencias de los personajes. La sociedad había cambiado y habían problemas nuevos, sobre todo de tipo social. Esto no podía pasar desapercibido a los creadores del arte y lo social. Va a entrar en escena toda su crudeza, el progreso, las desigualdades sociales, los problemas políticos, etc. Y todo desde un enfoque realista concreto, es decir, positivista. Como continuación de los procesos de industrialización ocurridos en la primera mitad del siglo, la Europa posterior a 1848 se caracteriza por un rápido crecimiento demográfico, por la expansión económica, por la intensificación del comercio y por un notable progreso técnico. La filosofía propia de la sociedad burguesa decimonónica es el positivismo, para el que no existe otra realidad que los hechos perceptibles, ni es posible otra investigación que no sea la del estudio empírico de estos hechos. Un hecho importante de la época fue la Segunda Revolución Industrial de 1848, generador de cambios sociales profundos perceptible en la sociedad contrastadas de la época. Características generales. La observación es la base para poder contar las cosas realmente. La objetividad. El escritor narra las cosas con objetividad sin implicarse demasiado ni reflejando sus sentimientos. Veracidad absoluta en la descripción y creación de los personajes. Diferencia del romanticismo y realismo. Son dos movimientos literarios diferentes, pero aún así están relacionados en el tiempo y la historia. Mientras uno surgió al enfatizar las acciones heroicas, las emociones y el maticismo que rodeaba a toda la época, el otro nació para regresar las expresiones artísticas al trabajo, la sociedad y la justicia. Uno de los pintores más importantes de la época del realismo fue el pintor Gustave Courbet. Está considerado como fundador y máximo representante del realismo. Basó sus estudios en los máximos representantes de la escuela flamenca veneciana y holandesa de los siglos XVI y XVII. La temática que escoge para sus obras es la realidad cotidiana y además escoge temas costumbristas que resultan ser toda una innovación para la época. A continuación se muestran algunas de las obras más destacadas de él. Otro pintor importante del realismo es Honoré Daumier. Es uno de los artistas que consiguió la gloria en su tierra natal, Marsella, y desde allí se trasladó a París, donde se consagró finalmente. Comenzó a trabajar desde temprana edad y posteriormente estudió pintura y dibujo. Con el inicio del romanticismo y el realismo, comenzó su carrera en xilografía y la ilustración de anuncios publicitarios. Se desarrolló en multitud de áreas y trabajos como caricaturista, pintor, ilustrador, grabador, dibujante y escultor. A continuación se muestran unas de sus principales obras. Las esculturas del realismo se centran en interés en la realidad circundante de la forma de la naturaleza, sirven de inspiración al escultor, predominan los temas de contenido social y los tipos populares. Entre los escultores más relevantes están Jean-Baptiste Carpeaux en 1827 a 1875, considerando como integrador del realismo. Rompe por el clasicismo, académicamente resucitando a un gran arte gracioso, basado en el rococó francés, en el que destaca la variedad en la representación y preocupación por las captas en movimiento. Su obra más destacada es la de Danza, en 1869. En España destacaron los escultores como Ricardo Bells en 1845 a 1924. Un electivo romántico realista barroquista en su forma que se supo capta el dramatismo de su figura, como se ve en El ángel caído del Parque
del Retiro de Madrid, o como Mariano Belnure, en 1862 a 1947, que practicaba un realismo casi impresionante con una gran calidad técnica, detallismo, expresión, movimiento. Suyas son las esculturas del monumento de General de Márquez, campo del Museo de Joseilo o la estatua de joya del Museo de Pretado. Algunas imágenes como se muestran aquí es la lanza, el ángel caído, monumento general de Martínez Campos y la estatua de